esa audacia de la producción se traduce en una audacia después de ventas, porque contra todo pronóstico eran unas obras absolutamente universales, lo que había sido producido con un carácter local y muy, digamos, con mucha personalidad colombiana, terminó conquistando el mundo. ¿Puedes explicar un poquito? Nosotros nos centramos en cuantificar el valor del contenido desde un punto de vista de oferta y de demanda, ¿vale? Desde tanto contenido, talento como otras formas de propiedad intelectual, y nos centramos al final en todos los puntos de conexión que tiene el consumidor con el contenido. Crimen con sexo en tierra caliente, como decimos nosotros, es un género, ¿sí? Persona con crisis de identidad que va a vivir a la Toscana, es otro, de esas encontramos unas 7 películas, y así de esos hay unos, pero realmente el trabajo nuestro y el trabajo de ustedes y el trabajo de todos es encontrar el siguiente. Muchas gracias por estar acá hoy. Siempre atravesar Bogotá y llegar a un evento es toda una peripecia, entonces siempre se agradece. Una odisea, ¿no? Siempre se agradece que se tomen el tiempo de venir a oírnos. Y sobre todo la primera del día, ¿no? Sí. De mañana. Sí, sí. Bueno, por favor, Juana. No, le quería dar la bienvenida a Jaime. Creo que maneja un tema que es crucial para todos nosotros en este momento, y como el tema general de este mercado es el sentido, creo que es muy importante que aprendamos a darle sentido al tema de la data y le quitemos ese halo digamos, de misterio y de dificultad para arroparlo y convertirlo en una herramienta importante para todo lo que hacemos todos los días. Bueno, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias, Juana. Es un verdadero placer estar compartiendo esta charla contigo. Muchas gracias al BAM, muchas gracias a vosotros por venir. Yo he traído unas slides también para explicar un poco personalmente cómo termino yo mismo en el mundo de la data. Yo al final me siento, siempre que me preguntan a qué me dedico, siempre digo lo primero es productor, porque una vez eres productor una vez, yo creo que eres de por vida. Y quería explicaros un poquito también pues, mi periplo vital hasta llegar hasta aquí un poco, ¿no? Esto es octubre de 2011, donde yo estoy rodando documentales, en este caso en Túnez, sobre la primavera árabe. Como veis, pues un entorno bastante diferente del que nos encontramos hoy aquí. Y recuerdo que estaba perdido en medio del desierto, en un hotel que ya había sido una casa de prostitutas antes, y al día siguiente me invitó Ejeda a un programa que se llama el Go to AFM, que os recomiendo que lo miréis, como un productor que tenía un proyecto y que quería moverlo internacionalmente, ¿no? Entonces pasé de estar en ese hotel, al día siguiente estaba en el Beverly Hilton, un hotel fantástico en Los Ángeles, y con un grupo increíble de productores también con los que estaba, ¿no? En ese momento yo tenía una productora de cine en España, habíamos hecho distintas películas de todo tipo de géneros, hicimos una con Pablo Echeverría que de hecho funcionó muy bien en el Theatrical aquí de Colombia, hicimos documentales, estrenamos películas en festivales, fuimos a muchos mercados y aprendí un poquito pues, de cómo funcionaban pues, los mercados, el componente internacional, las cosas que funcionaban y también pues, las ineficiencias, ¿no? Que te encuentras mucho en mercados internacionales. No sé si querrías un poco comentar eso también, Juana. Sí, no, digamos que el origen, digamos, para contarles un poco el origen mío, yo vengo de haber sido, yo estudié primero unos 2 años de Derecho y siempre quería escribir y rápidamente entendí que ese no era el camino. Y cuando me decidí a irme a estudiar guión para cine y televisión a Italia, me encontré con un continente que odiaba la televisión profundamente, y yo sabía que era en el medio en el que iba a tener que terminar trabajando, así que hice caso omiso de ese odio y traté de darle la vuelta, y por fortuna tuve esas cosas que uno se encuentra y la posibilidad de hacer un stage en la RAI, y ellos habían hecho un estudio de cómo funcionaba la televisión en Estados Unidos, y ahí para mí fue una gran iluminación porque fue
ver y conocer de primera mano cómo en los Estados Unidos los escritores se han convertido en productores y eran los que le daban impulso a la industria. Y desde ese momento yo entendí que si yo quería ser escritora y quería hacer algo importante, tenía que recorrer el camino no solo de escribir, sino de producir. Y la persona que me daba la oportunidad en la RAI era una persona que asistía a esos mercados que tú dices y siempre iba y volvía con información y yo decía, bueno, hay que no solamente pensar en lo local, sino estar allí. Y cuando llego a Colombia, rápidamente entiendo que es importante dar ese paso y pasar a ser productor y empecé a aprender no solamente escribir, sino aprender a todo lo del oficio que el productor tiene que hacer. Y de pronto incluso a convertirme en el ejecutivo que no existía del otro lado, porque era necesario que hubiera una interlocución del otro lado para poder avanzar en ese terreno, ¿no? Totalmente. Y yo creo que, bueno, es una, digamos que es un camino un poco en paralelo, entre comillas, dentro de que Juana pues, tiene muchísimo más éxito como productora de lo que yo pueda soñar, pero en España, en este momento, ¿no? Cuando en diciembre de 2022, como veis, hablando un poquito de datos, tuvimos una crisis tremenda en esos años y había una tasa de desempleo del 26% en el país, ¿no? Y eso implica pues, que había menos subvenciones, las televisiones pagaban menos, el box office no funcionaba, la gente no tenía dinero para ir al cine y aún no habían llegado las plataformas de SVOD. Entonces era como muy complicado seguir lanzando proyectos nuevos. De ahí paro un poquito, empiezo un MBA que arranco en el Instituto de Empresa en Madrid y que tengo la suerte de terminar en UCLA en Los Ángeles, ¿no? Y eso es lo que a mí me lleva a Estados Unidos después de esa primera visita que había tenido a través de GEDA. Cuando termino el programa, ¿no? Una de las cosas que miro un poco sobre la industria es cuáles son los challenges en ese momento, cuáles son los principales desafíos, ¿no? Y hablábamos pues eso, de unos mercados físicos que son ineficientes y costosos. Los agentes de venta, en el caso de cine, sobre todo, que me centraba, pues eran un poquito los guardianes, ¿no? De la distribución. Los distribuidores no tenían tiempo de verse con los productores porque al final tienen tiempo limitado y compran un poco más en volumen. El ciclo de venta es lento, por tanto, si tú tienes un tema de actualidad, como eran algunos de los proyectos que yo hacía, pierde momentum y al final quedan muchos derechos por vender, ¿no? Que es una manera también de ver el contenido. Al final es una piscina, un pool de derechos, ¿no? Que quieres ir vendiendo. Y de ahí que empecé a trabajar en una empresa que se llama Ray Street, un mercado online, una plataforma online de compra-venta de contenidos, abierto 24 horas al día, disponible tanto a agentes de venta como a productores. Teníamos también, la idea era acelerar todo ese proceso, precisamente, conseguir más ventas. Y una de las cosas que empecé a hacer en esa plataforma era, a través de los datos de actividad de la propia plataforma, hacer un matchmaking entre compradores y vendedores. Una cosa que es muy interesante es que yo venía desde el punto de vista del productor y de alguna manera pues, veía casi a los agentes de venta o a los distribuidores como un enemigo, ¿no? Y luego me di cuenta que ellos mismos pues, tenían también una serie de problemas, ¿no? Y una serie de dificultades que había que ayudarles, ¿no? Y seguro que has navegado esto pues, muchísimo, tanto desde el punto de vista de producción independiente como ahora desde Caracol, ¿no? Sí, digamos que la televisión colombiana, específicamente, que es donde yo estaba mucho más que en el cine, tiene una característica única en la región y esto. Y es que fue una televisión en sus orígenes muy audaz, por unas características extrañas. Yo digo que esa primera etapa de la televisión colombiana es como la audacia sin datos, porque era una televisión conformada por una manera específica en la que se distribuyeron los derechos de televisión. Había muchas productoras que tenían muchos horarios. No había un monopolio como si existía en México o en Venezuela o en Brasil, una gran televisora, sino había muchas pequeñas. Y eso produjo no solo una pluralidad de contenidos, sino una audacia increíble. Y además no había cine, una industria de cine importante. Y eso hizo que las personas que venían del cine, del teatro, de la literatura, se volcaran hacia la televisión. Entonces se generó un tipo de televisión muy audaz y muy distinto, que inicialmente nos decían no va a viajar nunca, nunca va a conquistar el mundo, y de pronto aparece la audacia de ciertos distribuidores
y empieza a vender café, empiezan a vender Betty, empiezan a vender Sin tetas no hay paraísos, El cartel de los sapos, e incluso llega hasta Escobar. Esa audacia de la producción se traduce en una audacia después de ventas, porque contra todo pronóstico eran unas obras absolutamente universales, lo que había sido producido con un carácter local y muy, digamos, con mucha personalidad colombiana, terminó conquistando el mundo. Y ahí empieza, vuelvo a la data, a ver unas cifras de venta internacional muy importantes y a ver que había una televisión que conquistaba el mundo por fuera de la televisión mexicana o por fuera de la televisión brasilera o venezolana, y que además no conquistaba el público solamente del ama de casa, sino conquistaba un público un poco más universal. Eso nosotros los productores, y digamos yo ya en ese caso estaba en el lado de ser ejecutiva y además productora, nos dio mucho impulso porque siempre nos permitió y nos puso el reto de nunca abandonar la audacia, ¿sí? De no meternos nunca en una camisa de diseño de cosas por receta, sino de ir un paso adelante. Y esos datos de ventas se volvieron una cosa fundamental en la industria nuestra y un eje de lo que todavía vivimos y todavía lo que está viviendo, digamos, las nuevas generaciones, de poder vender sus productos a las plataformas. Fantástico. El siguiente trabajo que tuve en Los Ángeles ya empezó a tener más aún componente de datos. Trabajé en una empresa que se llama WebMedia. Estamos hablando de 2021 y aquí ya vemos cómo los distribuidores empiezan a tener cada vez más presión de las plataformas de streaming. Hay, de nuevo, altos costes de venta, el ciclo de ventas es lento y hay mucha disparidad de datos en las negociaciones entre los distribuidores y los productores y las plataformas, ¿no? En las negociaciones, sobre todo, de compra-venta en esa fase, ¿no? Y ahí, pues eso era una plataforma que aprovechaba datos, digamos, que tenían y la conexión que tenía también con el inventario de derechos disponibles para conectar a compradores y vendedores, pero también dando un servicio más white glove, ¿no?, que decimos, y ayudando sobre todo también a empresas de más tamaño, ¿no? Y eso pues fue, la verdad, una experiencia muy interesante que fue la que me llevó finalmente a Parrot. Yo he conocido al equipo de Parrot desde que arrancaron prácticamente, hace unos 12 años, y me uní a ellos hace unos 2 años, pues estamos ya hablando de 2023. Los SBOTs empiezan a también tener su propia presión, ¿no?, para ser rentables. Hay una desventaja de datos abismal entre las plataformas y sus partners, que yo creo que además es negativo incluso para las propias plataformas. Después seguimos teniendo pues, un proceso de monetización, sobre todo, de distribución, que no es del todo eficiente, y se necesitan datos para poder apoyar las negociaciones, ¿no? Y me pregunto ahí cuál es un poquito tu experiencia con eso. Sí, digamos que se creía que nosotros no habíamos manejado datos, realmente manejamos datos desde hace más de 20 años a través del rating y obviamente que no son datos perfectos, pero han sido datos, digamos, que están abiertos a toda la industria y son objetivos, digamos, los conoce tanto el comprador como el vendedor de pauta y nosotros los que programamos y los que producimos, y son datos que han sido bien leídos, digamos, que cuando uno aprende a leerlos y uno aprende a entenderlos, pues han sido una herramienta fundamental para lo que hemos venido haciendo. En general, nosotros, y vuelvo a la audacia nuevamente como una forma de trabajo en Colombia, no es que nunca producimos, o sea, cuando uno analiza, por ejemplo, un éxito de pantalla de televisión abierta y ve los datos, quién la ve, en qué región, en qué edades, cuál es el comportamiento de toda la audiencia. Muchas veces llega alguien que le dice a uno, bueno, vamos a repetir Betty, vamos a repetir el éxito de esto. Eso no va a pasar jamás, nunca. La audacia ahí está en aprender a leer las tendencias, en aprender a leer hacia dónde va la gente y por qué le gusta algo y proponerle lo siguiente, lo que viene, ¿no? ¿Qué creemos nosotros? Que hoy en día los datos con las plataformas, primero, no son transparentes para nosotros, simplemente a veces nos dicen funcionó o no funcionó. Hay unos pequeños rankings de top 10 en cada ciudad, en cada país, hay unos
Uno puede intuir que cuando le compra una segunda temporada, obviamente le fue bien. Por ejemplo, estaba viendo ayer que Escobar lleva 102 semanas en el top 10 de Netflix. Wow. Y sigue siendo renovada, luego uno asume que tiene un dato importante, pero ese dato no lo conocemos. Si se me permite, yo creo que eso merece un aplauso. La verdad, que sigáis ahí en el top 10 es espectacular. Sí. Fantástico. Eso sería muy útil tenerlo. Nosotros por ahora no lo tenemos. No sabemos tampoco al interior de las plataformas cómo se toman esas decisiones y la verdad es que pues seguimos trabajando yo creo que hay dos caminos que están haciendo en este momento. Un análisis de datos de ciertas cosas para seguir haciendo géneros, ¿no? Crimen con sexo en tierra caliente, como decimos nosotros, es un género, ¿sí? Persona con crisis de identidad que va a vivir a la Toscana, es otro, de esos encontramos unas 7 películas, y así de esos hay unos, pero realmente el trabajo nuestro y el trabajo de ustedes y el trabajo de todos es encontrar el siguiente, y aprender a tener y a leer los datos que ustedes tienen, y no solamente los de las plataformas, sino los del mundo. Es decir, cuando me refiero a las plataformas de televisión, sino a leer las redes sociales, las conversaciones, para saber en qué está el mundo y saber proponer lo siguiente. Y el reto más importante de todos es convencer a una plataforma de la audacia del siguiente éxito, digamos. Ese es el gran... Totalmente, ¿no? Y lo hablaba con Juana, que yo creo que nosotros lo que aportamos al final es un poco como intuición aumentada, ¿no? O audacia aumentada, ¿no? Pero yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? E insustituible, además. Si queréis hablamos un poquito de datos, nos centramos ahora un poco en Parrot. Bueno, estas son algunas de las empresas con las que trabajamos, algunos de los títulos que hemos apoyado en negociaciones en el sector. Tenemos aquí, bueno, esto me lo voy a saltar. Voy a explicar un poquito. Nosotros nos centramos en cuantificar el valor del contenido desde un punto de vista de oferta y de demanda, ¿vale? Desde tanto contenido, talento como otras formas de propiedad intelectual. Y nos centramos al final en todos los puntos de conexión que tiene el consumidor con el contenido, que van más allá del visionado, ¿no? Porque hoy en día, si realmente eres muy fanático de un contenido, no solo lo ves, sino que te informas, comentas en social media, igual quieres ver el siguiente tráiler, igual haces una video review si te dedicas a eso, compartes un meme. Todo eso, toda esa actividad es lo que nosotros hacemos un tracking, ¿no? Por un lado, hacemos un tracking de 1 millón de títulos de cine y televisión y dónde están disponibles. Y por el otro lado, a nivel de demanda, hacemos un tracking diario de 2.000 millones de personas, ¿vale? Sin nombres y apellidos, pero sí que hacemos un tracking tanto de lo que la gente busca online, search and research, social media, social video. Tenemos una manera de hacer tracking a 350 millones de hogares en consumo de piratería, tanto de download como de streaming, y luego también en la creación de contenido alrededor de los contenidos. Eso nos da una métrica de demanda que, sin aburriros mucho con los detalles, es la que tiene mejor correlación con valor económico. Es decir, el valor económico que el contenido genera para las plataformas y que, con suerte, se traslada al creador del contenido, ¿no? O sea, al final nos importa tanto cuánta gente ve el contenido como cómo de importante es ese contenido para esa gente. Eso genera un valor, ese valor lo recibe la plataforma, bien porque consigue retener más usuarios o conseguir nuevos, y ese valor, si todo va bien, se pasa al creador del contenido. Y con esto pues somos capaces de informar muchos tipos de decisiones, desde el desarrollo de contenidos, la financiación, la producción, la distribución, el marketing y la medición de audiencias, ¿vale? Eso es un poquito como el 360. Y luego, bueno, he traído un poquito pues también hoy algunos insights que son específicos de la industria de lo que llamamos SPLATAM, ¿no? España, Portugal y Latinoamérica, que yo creo que nos une a nivel iberoamericano. Este es el número de originals, ¿vale? Que se han ido acumulado, que se han ido haciendo, y como veis, pues la curva, digamos, que alrededor de 2021-2022 sube, ¿no? Y no sé si eso se alinea un poco con tu experiencia, sobre todo con lo que ves a raíz de la llegada de las plataformas a Latinoamérica, ¿no? Sí, digamos que lo primero era una compra muy tímida y nuevamente la audacia, todavía no sé de quién es y a quien agradezco inmensamente, de comprar Escobar, que fue la primera serie en español licenciada para el mundo entero.
de pronto descubren que el lenguaje no es un, barrera, el idioma no es una barrera y que el mundo está dispuesto a ver contenido en otro idioma, y eso rompe totalmente todos los paradigmas que había hasta ese momento y todo lo que a uno le decía, no, eso no viaja, esto no viaja, esto es un contenido demasiado así, es telenovela, no viaja, una cosa de 60 capítulos no la verá jamás la gente. Pues el hecho de que Netflix haya simplemente puesto en su plataforma y dejado que la gente tome la decisión hizo que se regara la audiencia y que la audiencia sola generara una data que les mostró lo que ellos creían que era imposible. Y después sucedió con las novelas turcas, con las coreanas, con las series en polacas, por ejemplo. El fenómeno polaco es increíble, ya no sé si ustedes han visto, pero tiene una televisión que estoy segura que ellos no soñaban con ver que en todas partes los vieran y eso. Y esa audacia convertida después en data hace que el mercado se haya dinamizado de una manera impresionante. ¿Y en qué año se licencia El Patrón del Mal? Yo creo que hace como 12 años, por ahí. Muy bien. Esto a nivel de oferta de contenido, esto es el porcentaje de crecimiento de esa oferta, y lo que estamos viendo es el contenido de Splatam versus otros idiomas, ¿no? Que no son en el inglés. Y lo que es muy interesante es que precisamente en ese ciclo entre 2021 y 2023 ahí hay un crecimiento mucho mayor que el resto del mercado, y luego se estabiliza con lo que comentabas tú, con otros países, pues Corea, Polonia, Turquía, etc. Esa misma ventana se abrió para todo el mundo. Se abrió exacto. Es la misma torta que tenemos que compartir ahora con muchos productores en el mundo. Exacto. Totalmente. Y eso pues se refleja tanto a nivel de datos. Bueno, estas son las plataformas. Por cierto, al final hay un QR code para quien quiera descargarse la presentación, pero estas son las plataformas que han ido comprando, ¿no?, más contenido de Splatam. Y luego aquí nos centramos también en lo que es el impacto económico de esos contenidos en las plataformas, ¿no? Esto que vemos aquí es el porcentaje de ingresos que los contenidos que no están en inglés han generado para las principales plataformas de streaming a lo largo de los últimos años. Y es increíble, ¿no?, que empezamos en 2020, ¿no?, alrededor del 12%, y en 2024 estamos cerca del 20%, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reflejo de lo que comentas, ¿no?, de que se ha abierto esa ventana para contenidos, y yo creo pues, que títulos como El Patrón del Mal pues fuisteis pioneros, ¿no?, en educar también a las audiencias y sobre todo a los ejecutivos. Y sobre ¿no? todo a los ejecutivos, sobre todo porque las audiencias a nosotros antes nos habían mostrado que sí las veían. ¿Sí? Cuando alguien se atrevía a ponerlas en la televisión nuestra había viajado siempre sin problema, pero era difícil que un ejecutivo de plataforma que tenía toda una cantidad digamos, de preconceptos lo creyera, pero evidentemente esa audacia y probablemente también la falta de catálogo y el tema de eso, dice, bueno, pongámosla, o sea, no perdemos nada porque tampoco tienen, y al poner las series sin ningún ejercicio de mercadeo, eso es súper importante. Este es todo lo que estoy hablando al principio, son series que simplemente se ponen ahí, y de pronto, que le pasó también al Juego de Calamar o le pasó a otros grandes éxitos, que de pronto solos con el público va tomándolos por redes sociales, los van volviendo famosos, se los van comentando el uno al otro y se va volviendo un fenómeno mundial. Y esa es, yo lo comparo con esto tendré muchos retractores aquí, con lo que hizo el reggaetón, que es saltarse a distribuidores que tenían preconceptos, ¿sí? Que el reggaetón se salta a distribuidores de la industria que no creían en su cosa y van directo a las redes y hacen otras cosas. Esto es lo que sucede cuando Netflix pone El Patrón o cuando ponen las otras cosas, y de pronto el público, el contacto del producto y el público hacen lo propio y lo vuelven un fenómeno que cambia, además cambia el rumbo de la televisión, de las plataformas y los nuestros, o sea, porque además nos pone a competir en el mundo entero, ya, es de tú a tú con todo el mundo. Totalmente. Y bueno, eso de nuevo se refleja en datos. Aquí lo que vemos es el porcentaje de los ingresos de todos los contenidos que no están en inglés, que se generan de España y Portugal, en español y portugués. Y como veis, pues al principio, ¿no?, hay un porcentaje muy grande y luego van entrando nuevos competidores, aunque lo que es el revenue que genera el contenido Splatam
ha ido creciendo de una manera constante durante los últimos años y ahora mismo pues estamos en más de 650 millones de dólares, ¿no? Lo cual es bastante increíble. Esto es desde el punto de vista de otras industrias audiovisuales en el mundo. Aquí tenemos España y Portugal. Corea tiene un boom tremendo. También es verdad que esto está mirando a 2024 y Squid Game de por sí sería un país casi. Y luego Japón pues tiene un punto muy fuerte con todo el tema de anime, ¿no? Pero ahí estamos. Eso también incluye el consumo local, de ahí que tengamos ahí hindi y francés. Pero es bastante… Sí. Okay. Pero aún así yo creo que es una posición bastante impresionante, ¿no? Y luego pues también nos centramos mucho en títulos individuales, ¿no? Entender cuál es el rol específico que juegan, ¿no? Porque hoy en día ya no solo cuánto es el valor económico que generan, sino cuál es el rol. Ese valor se genera o bien adquiriendo suscriptores o reteniéndolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un título como Reina Roja de Prime Video funcionó muy bien para Prime Video en lo que es todo el mundo realmente y pues somos capaces de cuantificar que entre consumidores que vienen a la plataforma para verlo y los que se quedan, pues impactó a 2,5 millones de consumidores, ¿no? Otro título como Criminal Code, brasileño, de Netflix, pues ha impactado 800.000. También pues hay cosas como en el Unscripted, ¿no? Acapulco Shore, por ejemplo, pues 350.000, ¿no? Ese es un tipo de análisis también que nosotros hacemos mucho. Y luego, de cara a futuro, que es mucho la pregunta que viene, ¿no? Es, bueno, en qué tipo de contenido nos deberíamos o qué tipo de historias? Lo primero es la audacia, lo primero es la calidad de esas historias, pero sí que hay algunos trends interesantes, ¿no? Esto es el crecimiento en el último año de lo que es la popularidad del contenido de España, Portugal y Latinoamérica. Obviamente Latinoamérica ya es un mercado muy maduro, ¿no? y nativo, pero vemos que el contenido sigue subiendo en lo que es Norteamérica, sube mucho en EMEA, pero sobre todo también en Asia, ¿no? Yo creo que ahí hay pues oportunidades muy grandes que reflejan pues eso, cómo… EMEA, tradúcelo porque no. Perdona, Europa, Oriente Medio y África. Okay. Disculpad. Y eso es Asia y Asia-Pacífico. Esto es el crecimiento, no la participación. Ese es el crecimiento año a año de la popularidad, que no sé si se refleja también un poquito en tu experiencia con internacionalizando algunas de vuestras series, ¿no? Sí, digamos, lo que pasa es que al tiempo con nosotros crece Argentina, crece México, entonces sí, la región completa sí se refleja. Y luego también a nivel de… Esto es interesante también, esto es la comparación entre el porcentaje del revenue de contenido no en inglés y la oferta de ese contenido desde el punto de vista de Splatam. Es decir, lo que aquí se muestra es que está bastante nivelado, que cuando se emiten, ¿no? cuando se enseña, cuando se compra contenido de Splatam, suele funcionar bastante bien a nivel de revenue, pero sí que hay algunos casos donde se empieza a ver un puntito de saturación. Entonces, es importante saber diferenciarse. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y luego, a nivel de géneros, esto es un análisis que hacemos de lo que llamamos oportunidades de white spaces, ¿no? Y lo que veis ahí arriba, ¿no? en el cuadrante verde, esos son géneros que están en alta demanda, pero baja oferta. Y esto lo hemos hecho específicamente para contenido en español y en portugués, ¿no? Y entonces hay temas como miedo, o sea, horror, música, acción, misterio, biografía, incluso fantasía, historia, aventura, que están bastante bien ahí. El thriller funciona, obviamente está en un cuadrante donde ya hay más oferta, pero también la demanda está ahí. Lo que es familia, crimen también funciona, pero ya cosas como romance, comedias y dramas, hay un puntito de saturación, ¿no? Que igual cuesta un poquito más, a no ser que tengas unos elementos muy diferenciales, cuesta llevarlo al mercado. No sé qué opinas, Juana, al respecto. Sí, de acuerdo. A nosotros, digamos, nos siguen buscando mucho por biopics, de todas maneras, y sigue funcionando mucho, pero sí creemos que ese es el rango donde estamos más… donde hay una oferta y hay menos, hay una demanda, perdón, y hay menos oferta, y estamos en eso. Ahora hay que tener cuidado porque debe estar todo el mundo en las mismas, entonces termina otra vez saturando uno el mercado. Hay que buscar ahí de pronto
como decía una compañera nuestra de trabajo cuando funcionó La Reina del Flow, y decía que el siguiente éxito era vampiros reggaetoneros. Hay que buscar esa combinación, a ver cuál es que sea lo que le pedían a uno en algunas ferias. Dice que funcionaban las de vampiros, funcionaban las de reggaetón, entonces hagamos una de vampiros reggaetoneros. O sea, entonces estamos en esa búsqueda, sí. ¿Quién de aquí vería una serie sobre vampiros reggaetoneros? No sé si tenemos un panel. Sí. Ahí los tienes. Y luego, bueno, explicaros un poquito nuestro rol a nivel y yo creo que esto es también interesante desde el punto de vista de cómo interactuamos precisamente o cómo interactúa la data con los creadores de contenido, ¿no? Nosotros, esto es un análisis que hicimos mirando atrás en los últimos 6 años, en 100.000 series, ¿no? que se han producido. Lo que veis la barra roja, ¿no? Es el porcentaje de esas series que han conseguido renovarse más allá de la primera temporada, que normalmente es alrededor de un 15%. Nosotros hicimos un análisis de con los datos disponibles en ese momento, sin saber lo que iba a pasar luego, si hubiéramos utilizado la data para seleccionar solo los títulos en los que realmente creíamos, ¿no? que la data realmente nos enseñaba como potenciales hits, vemos que ese porcentaje podría haber sido mucho mayor, ¿no? Casi como el 60%. Obviamente no implica que hubiéramos tenido acceso a todos esos proyectos, pero sí que yo creo que... Y también hay un poco de peras y manzanas porque sí. están juntas series que tienen 8 episodios o 10 con series como La Reina del Flow que tiene 60 y va por la 3ª temporada, digamos. Claro. Eso es como un... Totalmente, sí, habíamos excluido... 7 de esas, sí. Sí, pero No, por favor. funciona. No, digamos que eso es un poco un desequilibrio para nosotros porque muchas veces para poder producir y tener las 2 pantallas al tiempo tenemos que producir muchos capítulos y eso nos pone en desventaja con muchas claro, miniseries o series de 6 o 8 capítulos. Que se pueden ver en un fin de semana. La gracia de tener una persona durante 40 capítulos o 60, eso ya debería tener una categoría distinta, pero hoy en día no la tiene, digamos. Se compite al tiempo con las otras. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nosotros lo que nos centramos mucho al principio es en hacer como un assessment, ¿no? macro de la industria. Somos capaces de evaluar la propiedad intelectual, tanto venga de una novela, un concepto nuevo, desarrollar como interpretaciones creativas y ver cuál es el impacto que esas van a tener en las audiencias, tanto a nivel demográfico como también a nivel de impacto y de performance. Ver también en el desarrollo cuáles son los elementos clave y cuál es la reacción, ¿no? que puede tener la audiencia a esos elementos. Entender el packaging, ¿no? Una vez tienes clara cuál es tu audiencia, cuál es el talento, ¿no? que mejor encaja con eso, tanto a nivel pues, de dirección o de showrunners o de producción, como obviamente también de actores. Después el greenlight, entender cuál es el mejor fit de plataforma y cuál es el valor que puede generar el contenido. Y luego yo creo que, igual esto también quieres comentarlo, pero yo creo que hoy en día además los deals se están volviendo más complejos porque cada vez hay menos cost plus, ¿no? en la industria. Yo te decía el día que nos conocimos que realmente el gran reto de la industria en Colombia, el que viene creativamente, es de productor, es de cómo armar un muñeco para poder sacar adelante una serie. Eso es una cosa tan compleja y tan sofisticada hoy en día como el creador, digamos. Muchas veces uno además ve, esa es una recomendación que a los productores que estén acá, el ser creador de contenido es muy fashion y tiene muy buena reputación, pero el ser armador de negocios debería ser todavía más fashion y tener mejor reputación, porque es lo más difícil y es lo que los colombianos fallamos más. Los argentinos son unos genios armando un muñeco de quién paga aquí, quién hace esto, quién pone esto y de quién gana. El colombiano está esperando siempre que le financien su proyecto completo, cero riesgo y ir adelante. En eso es donde hay que aprender, ir adelante, y esa es la gran nueva audacia. Y esa es la gran nueva audacia de la lectura de los datos, porque ese es donde tienen que salirse de la caja y pensar un poco más allá. Colombia tiene una ventaja enorme con las ayudas estatales que tiene en este momento, con los incentivos que tiene, y ha avanzado enormemente también en la calidad de producción, en los equipos de producción y todo, pero en eso nos falta y eso es lo que
Ese sí es el gran mensaje, no solamente en tema de contenido, sino convertir la creación de negocios en una industria de verdad, ¿verdad? Muy importante. Totalmente. Y yo creo que tenéis que los elementos están ahí, efectivamente, ¿no? Quizás ese punto de atrevimiento, ¿no? Y nosotros ahí pues podemos ayudar a hacer eso, escenarios de multiplataforma, coexclusividad, segundas ventanas, etcétera, y luego también a entender cuál es el potencial de transformación de ese contenido, ¿no? Pues en nueva IP, etcétera, ¿no? Y la idea es que cuando se junta, ¿no? Una visión audaz, ¿no? Y la capacidad de ejecutar con datos en cada fase del proceso, pues al final se consiguen, ¿no? Alcanzar, yo creo que unos hitos, ¿no? mucho mayores en lo que sería la vida, ¿no? del contenido, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro rol, tanto empezando desde el punto de vista de entender o de encontrar la IP o de desarrollarla, hacer el packaging, encontrar el mejor fit de plataforma, ayudar con la negociación, con la distribución, con el marketing, después con cuándo se convierte ese contenido en librería, cómo se puede seguir explotando y luego cómo se puede transformar. Y bueno, eso es un poquito lo que yo había traído. Si queréis descargar la presentación, utilizar el código QR. Pues muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.